La falla renal, que es una de las etapas más graves de la insuficiencia renal crónica, básicamente acá encontramos que hay anuria y sobre todo hay aumento de los desechos metabólicos. La velocidad de filtración glomerular está inclusive inferior al 90 perdón, al 20%. Los riñones están hipotróficos, es decir, son mucho más pequeños de lo normal. Y acá tenemos ya alteración del pH, es decir, tenemos acidosis metabólica, tenemos aumento de potasio. Eso va a generar que la persona inclusive pueda tener paro cardíaco y va a tener aumento de la uremia. Eso puede producir sobre todo trastornos no solamente neurológicos, sino que también puede producir la enfermedad reumatológica llamada gota. Y por supuesto, en este caso ya hay una incapacidad total de poder regular el volumen y todo lo que tiene que ver con los solutos, la composición de los solutos. Ahora vamos a hablar un poco de fisiopatología digestiva, vamos a hablar de algunas enfermedades más importantes de cada una de las estructuras del tracto gastrointestinal. Vamos a hablar de las enfermedades del esófago, las gástricas y las patologías hepáticas e intestinales. Las hepáticas vamos a hablar nada más, vamos a darle una pincelada porque ya habíamos hablado de la hepatitis aguda en los seminarios. Las enfermedades esofágicas más importantes son la acalasia. La acalasia es un trastorno que tiene que ver con el esfínter esofágico inferior, en el cual aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y disminuye el poder de contención que tiene el esófago en ese sentido. Sería lo contrario a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Lo importante de la acalasia es que no hay un pasaje pleno del bolo alimenticio del esófago al estómago. Entonces queda contraído el esófago y produce espasmos que son dolorosos a nivel del tórax y que básicamente dan una impresión de punta de lápiz. Es decir, el esófago tiene un aspecto de, es decir, el esfínter esofágico inferior tiene un aspecto de punta de lápiz. La esofagitis es la inflamación del esófago, puede ser debido a diversos factores como por ejemplo productos como el álcalis, también puede ser productos ácidos y generalmente la esofagitis puede ser una consecuencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en el cual acá tenemos la enfermedad de reflujo gastroesofágico en el cual se pierde la capacidad de contención en el esfínter esofágico inferior. Entonces, el aumento de la acidez a nivel estomacal hace que el esfínter ceda, disminuye la presión por debajo de 5 milímetros de mercurio y eso hace que venza ese ácido y pase al esófago y se produce la famosa acidez estomacal. Eso generalmente da un síntoma que se llama pirosis. Pirosis es la sensación de quemazón que se siente a nivel del tórax. Eso es muy importante tratar porque el aumento de esa acidez con el tiempo puede destruir el epitelio del esófago. Y esa destrucción del epitelio genera algo que se llama metaplasia. La metaplasia también es conocida como el esófago de Barrett. Esa metaplasia si continúa agravándose puede generar una displasia y la displasia finalmente conduce a lo que es el cáncer esofágico, el cáncer de esófago, que generalmente se debe a muchos factores, también por supuesto genéticos, mutaciones en diversos cromosomas, pero que frecuentemente es producida por una transición en estas enfermedades que vimos anteriormente. Las enfermedades gástricas más importantes tenemos la gastritis y el cáncer gástrico. La gastritis sobre todo es producido por medicamentos como los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo el salicilato, el ácido acetil salicílico, conocido como la aspirina, también es debido al estrés y hoy día también es muy frecuente que esta gastritis se produzca por una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. La gastritis es importante tratar porque la gastritis puede generar justamente trastornos sobre el esófago, es decir, producir esofagitis y sobre todo conducir a un cáncer gástrico. Dentro de las enfermedades intestinales vamos a citar las más frecuentes, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
Ambas enfermedades intestinales tienen síntomas parecidos, es decir, síntomas que tienen que ver con los trastornos de absorción y por supuesto esto genera diarrea, es decir, genera lo que se llama el síndrome diarreico. La enfermedad de Crohn afecta más al intestino delgado, es decir, las porciones proximales del intestino delgado e inclusive una pequeña porción del intestino grueso. La colitis ulcerosa es más en porciones distales. Ambas enfermedades tienen las mismas características y por supuesto generan trastornos en la evacuación y también en la absorción de nutrientes. Y por último, las enfermedades hepáticas, simplemente por mencionar, tenemos la hepatitis aguda, que puede ser debido a diversos factores, hepatitis medicamentosa, a causa de la sobredosis de paracetamol, también de salicilatos, y también tenemos la hepatitis viral, en el cual tenemos 5 tipos de hepatitis. Ya vimos todas las causas en los seminarios, ya vimos que la hepatitis A y la E son de causa fecal oral, y la B, la C y la D son de contagio parenteral o sexual. Y también tenemos que saber que además de esas hepatitis tenemos el cáncer hepático, que es una complicación, que puede ser una complicación hepatocitaria de las hepatitis. Y también tenemos que mencionar a la cirrosis hepática, que generalmente es debido a un cambio en el tejido hepático debido a la acumulación de lípidos que se da por una sobreingesta de alcohol por mucho tiempo. Y eso es todo lo que tenemos que desarrollar en cuanto a la patología digestiva. Con esto entonces damos por terminado el video tutorial que trató sobre todas las enfermedades más frecuentes del sistema renal y también las más importantes del sistema digestivo.